Hola amigos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Y hoy para reaccionar en el marco de una noticia que hace unos días se tomó conocimiento público de lo que fue la sentencia de fiscalía ante el caso Jerónimo Sena. Vamos a ver una nota de subrayado para ponernos en contexto. Por favor, Dani. Lo que ocurrió en el día de ayer fue la formalización de la investigación, como bien decías, respecto a 5 de los imputados, personas que habían realizado actos de odio concernientes a discriminación racial y sexual, de identidad sexual, en fin. Y en realidad lo que hicimos, que vale destacar el trabajo del doctor Romano por parte de Fiscalía y también la colaboración de las defensas de los imputados, fue realizar una serie de actos de reparación simbólica. Algunos se efectuaron antes de la audiencia y otros se terminaron de cumplir en la audiencia. Y bueno, con eso se satisfizo en realidad lo que considerábamos reparación suficiente y acorde a lo que había planteado Jerónimo, especialmente Jerónimo y su madre, en cuanto a que querían que la reparación no fuera solo el pedido de disculpas, sino que también tuviera una instancia a los imputados de reflexión. Estas instancias fueron organizadas en la Casa de la Cultura Afro y otra con la comunidad LGBTQ+. A propósito del fallo de la justicia, Suárez dijo lo siguiente. Nosotros le habíamos planteado a la Fiscalía justamente eso, que pretendíamos que tuviera estas instancias, además del pedido de disculpas, que el pedido de disculpas sí se efectuó en la propia audiencia, tanto presentaron las capturas digitales del pedido relativo a las mismas redes en que habían realizado los actos de odio, como mirando los ojos a Jerónimo y a su madre, bueno, dijeron unas palabras concernientes a la reflexión que tienen respecto a esos hechos y las disculpas del caso. ¿Cómo lo tomó Jerónimo? Bien, realmente siente que esto es reparador, siente bueno, que hay una reflexión detrás de lo que ocurrió, una mirada del Estado responsable, por eso insisto en el rol del fiscal Romano. Y bueno, la investigación en realidad continúa porque se busca identificar a otros posibles autores. Bien amigos, ¿qué les parece? Bueno, acá queremos destacar algunos puntos. En esta nota se destaca, por ejemplo, valga la redundancia, crímenes de odio, reparación. Estamos viendo que la moral ha sido sustituida y ahora en este sentido la justicia condena a los 5 involucrados o formalizados por haber discriminado a través de las redes sociales a este adolescente titular de las movidas que hubo en el Liceo Yaba en Montevideo por varios meses, luego de que el director de esa institución fuera sumariado por no dar cumplimiento a una orden, por no, digamos, ejecutar lo que se le pidió desde Codicen. Entonces hubo toda una movida sindical y política por varios meses donde el protagonista fue este joven que en lo personal a mí no me molesta su orientación sexual, es asunto de él y de su familia, ni tampoco que sea de piel trigueña. No me molesta. Lo que sí me molestó de este chico y de los demás compañeros de él es que se le hizo perder muchas clases a miles de estudiantes, se les hizo perder muchas entradas, ingresos a clase y también se desobedeció una orden donde un salón de reuniones gremiales está todo pinturrajeado, todo rayado y preservaban como si fuera sacro ese emblema, ese ícono que representa de alguna forma la lucha de la izquierda en la interna de la educación pública, lo cual está mal.
porque no se puede ni debe permitir la militancia política partidaria en una institución pública. Se viola la laicidad. Pero usted va a ver ahora que a pesar de que cambia el gobierno, la agenda continúa, señores, como siempre lo decimos desde acá, la agenda entre bastidores se sigue ejecutando, aunque hoy tengamos un gobierno de derecha. Lamentablemente que esa agenda continúa gestionándose desde todos los ámbitos públicos, en la educación, en el gobierno, organizaciones, ministerios, justicia, fiscalía, etcétera. Entonces, usted y yo debemos saber dónde estamos parados, qué es lo que se viene a continuación, porque bueno, este procesamiento o formalización, como querramos llamarle, de esos 5 involucrados, aunque se sigue investigando para ver qué tantas más personas participaron de estos actos o estos crímenes de odio, y vamos a reaccionar y aclarar estos puntos. Están enmarcados en el artículo 149 del Código Penal, el cual reza lo siguiente: el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Note que en este artículo están involucrados también la causa de discriminación religiosa. No debería ser novedad para nadie que los cristianos somos discriminados desde siempre y somos atacados a veces solapadamente, a veces de manera explícita. Quien les habla ha hecho muchas gestiones de Estado con distintos gobiernos y uno puede ver la resistencia, el rechazo, la discriminación, ni que hablar cuando el rótulo o la etiqueta de pastor aparece en las redes sociales, las cosas que mucha gente opina, denigrando la profesión ministerial, denigrando a las personas que sirven a Dios sinceramente y con mucho amor hacia la comunidad, pero mucha gente incauta, ignorante de lo que es el ministerio pastoral, desacredita nuestra figura, desacredita a los ministros cristianos que muchas veces invierten de sus propios recursos, de su tiempo, voluntariamente para servir a la sociedad. Sin embargo, somos criticados, discriminados, rechazados, difamados, injuriados, y si uno va a hacer la denuncia, todo queda en la nada, lo más probable, salvo que, bueno, pague un buen abogado y que éste le dé el seguimiento. Aunque uno haga la denuncia, de pronto no va a pasar nada. Entonces, nuestro problema no es con que se haga justicia a aquellos que hacen una amenaza pública o que generan odio en la comunidad hacia determinados personajes. Nuestro rechazo está en la diferencia o distinción que se hace entre ciudadanos, porque una misma ley nos abarca a todos. Pero, señores, presten atención, lo que es el tema religión, que está incluido en este artículo del Código Penal, inclusive a nivel internacional, la ley es muy similar. Entonces, estamos incluidos los que practicamos determinada religión a ser protegidos en nuestra práctica y en nuestras creencias, como lo es también por etnia, por color de piel o por orientación sexual, como venimos diciendo. No obstante ello, en determinados momentos choca de frente lo que es la protección penal, en este sentido, a los involucrados en los colectivos sociales LGBT o feministas versus
religión. ¿Por qué choca de frente? Y esto ya ha habido antecedentes en otros países vanguardistas de la agenda global, donde se han encarcelado a pastores por decir algo en contra del colectivo o en contra de la homosexualidad. Es decir, lo reitero, siempre tenemos que estar explicando cada vez para que la gente lo pueda entender. El cristianismo no tiene nada contra las personas que eligen la homosexualidad o el lesbianismo, como quiera llamarle, o como corresponda. El cristianismo no tiene nada en contra de esas personas, pero el cristianismo sí dice que la homosexualidad es pecado, como lo es el adulterio, como lo es la fornicación, la mentira, el engaño, el fraude, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel político y social ya se está buscando a nivel de Naciones Unidas qué se puede hacer para evitar o censurar a el cristianismo cuando de alguna forma predica y enseña que la homosexualidad es un pecado, como lo es tantas otras cosas que acabo de mencionar, ni más ni menos. Porque la Biblia dice varón y hembra los creó. Entonces, si bien es un estilo de vida que lo elige la persona, cabe destacar que lo elige la persona y hoy día se fomenta una ideología, una creencia filosófica donde la persona debe seguir sus impulsos y autopercibirse de acuerdo a como le parezca pertinente y ejecutar en lo físico su autopercepción en cuanto a su sexualidad se refiere. Y esto es muy serio, lo hemos hablado más de una vez con nuestra psicóloga y compañera Denise, de cómo muchos que eligen ese camino por ser tan presionados desde la educación, desde la política, desde las organizaciones sociales, cómo eligiendo ese camino muchos terminan en el suicidio, señores, porque un niño no está maduro para tomar tal decisión, que en otros tiempos esto sería abuso sexual, esto sería abuso infantil, pero hoy día lo han naturalizado, lo han normalizado y se defiende y se patrocina y se promueve que un niño tome la decisión de cambiarse su género o su sexo, y los gobiernos son cómplices de mutilación irreversibles que muchas veces terminan en el suicidio años más tarde de esa persona que tomó tal decisión. Recientemente, en los Estados Unidos, una madre demandó a un distrito escolar en California debido a que, sin su conocimiento y sin su consentimiento, mucho menos, la escuela donde asistía su hija adolescente de apenas 12 años había sido incluida en un club de género, y en ese club algunos docentes inescrupulosos, promotores de la ideología de género, la estaban incentivando a que cambiara su género al masculino, usaban pronombres masculinos y estaban confundiendo la mente de esa niña o adolescente. A tal punto que cuando la mamá, años más tarde, tomó conocimiento, demandó al distrito escolar, cambió a la hija de centro educativo porque la intimidaban y la atemorizaban que no comentara nada a su mamá, porque si no su mamá se iba a oponer a su decisión, y la niña estaba entre la espada y la pared, quería hablar con su mamá, pero tenía presente las intimidaciones que le hacían en la escuela, en ese pseudo club de género. Así es que cuando la mamá toma conocimiento, demanda al distrito, y el gobierno debió pagarle a esta madre $100.000 y sentó un antecedente de cómo desde los poderes del Estado, desde la educación pública en países de primer mundo, y de ahí se derrama a todos los países en vía de desarrollo, entonces están promoviendo que los niños y niñas y los adolescentes se cambien de género, se cambien de sexo, porque esa es la meta globalista, es la agenda
de que muchos jóvenes se vuelvan homosexuales o lesbianas para que no haya más creación y por ende se ralentice el crecimiento demográfico de la población mundial, que según dicen estamos en los 8.000 millones de personas. Ahora, cuando acusan o incrimina la justicia de crimen de odio, que reitero, en muchos países vanguardistas en ideología de género y en agenda globalista, se han metido preso a pastores o a sacerdotes, etcétera, por no comulgar o no estar de acuerdo, no aplaudir lo que para ellos es políticamente correcto y no estar de acuerdo y decir algo contrario. Y hoy vemos que hay una policía del pensamiento que también se ejecuta en las redes sociales. En nuestro último programa en vivo, que luego fue subido por nuestro amigo Sebastián al canal de YouTube, de inmediato YouTube me retiró ese programa, lo invisibilizó y nos censuró el canal por 2 semanas, porque es la segunda advertencia, y a la tercera nos amenazaron y nos dijeron su canal está definitivamente eliminado. La policía del pensamiento, cuando usted habla algo diferente a la narrativa oficial a nivel internacional, está promoviendo e imponiendo el humanismo no teísta, el humanismo libre pensador, de lo cual todos los partidos políticos se nutren porque están inmersos en todos los partidos políticos de derecha y de izquierda. La agenda continúa. En el gobierno del Frente Amplio, Tabaré Vázquez era masón. En el actual gobierno, Beatriz Argimón es masona. Y así sucesivamente vemos que la agenda continúa porque hay actores, representantes del humanismo en todos los partidos y desde sus lugares de poder e influencia, financiados con los dineros públicos, con los dineros de los contribuyentes, promueven e imponen su ideología, su creencia filosófica y su agenda, haciéndole creer a la gente que ahora en las campañas electorales van a elegir al candidato que los representa. Minga los representa, señores. Les ofrecen por un lado, como el tero, ponen el huevo acá y hacen ruido allá. Les ofrecen una canasta, los distraen con cosas muy atractivas que la gente quiere escuchar, pero después bajo cuerda le meten su agenda humanista, que es a nivel internacional, empezando por Occidente, y hacen que la gente se vaya naturalizando todas estas decisiones políticas que conducen a la violencia, a la destrucción, al suicidio, etc. Si uno mira el origen etimológico de la palabra odio, significa en definitiva tener antipatía por algo o por alguien, pero más que una antipatía es un espíritu y también puede ser un demonio. Y como siempre digo, un colectivo social no le va a enseñar a un cristiano lo que es el odio ni lo que es el amor, que son los términos radicalmente opuestos. Son dos verdades paralelas que están en la Biblia, por un lado el odio, por otro lado el amor más puro y sublime es el amor de Dios, el amor ágape, y la Biblia es clara respecto a esto, donde él habla muchísimo acerca de lo que es el odio. Jesús dijo en Mateo 5:22, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, para ser buen cristiano uno no puede albergar odio en su corazón, por lo cual si mañana me acusan de sembrar un discurso de odio, quien lo hace está malinterpretando lo que es el odio en sí y no tiene ni idea de lo que es el amor a la gente. Cuando usted ama a un niño, si usted ama a su hijo, usted no le deja que salga corriendo y cruce la calle si tiene 3, 4 años de edad, porque sabe que corre el riesgo de perder la vida ese niño. Usted lo protege. Y el decir que no a algo es una muestra de amor y de protección. Cuando Dios nos marca los límites, nos está demostrando su amor y su protección
Ahora, la humanidad dice, a mí no me importa lo que Dios quiera, lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Y está en su libertad, en su libre albedrío dado por el propio Dios para que usted tome sus propias decisiones. Entonces, también dice a continuación que no solo manda que seamos reconciliados con nuestro hermano antes de ir ante el Señor, sino que lo hagamos rápidamente, que nos apresuremos a estar en paz con nuestros hermanos. En 1 Juan 2:9 nos dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que odia a su hermano está en la oscuridad, en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no le deja ver, señores. Es clarísimo lo que dice la Biblia. Entonces, agrega el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 20, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, cuando uno dice que la homosexualidad es pecado, como lo es el adulterio, la mentira, el engaño, la traición, etcétera, etcétera, la fornicación, no es una religión que lo dice, ni es una persona física, es la palabra de Dios, es Dios mismo, que estableció una regla moral desde miles de años, desde el comienzo de la humanidad, desde la ley de Moisés. Cuando Dios establece reglas de convivencia social, familiar, política, etcétera, entonces los hombres, la humanidad a través del tiempo ha hecho la interpretación que se le dio la gana, acomodando las reglas a sus deseos más egoístas y más perversos, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y es perverso y que solo Dios lo conoce. Por lo cual, entonces uno siempre debe estar decidiendo. Y el autor de Hebreos dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense que nadie quede fuera de la gracia de Dios y que de ninguna raíz de amargura vaya a brotar y cause dificultades y contamine o corrompa a muchos. Las raíces de amarguras son emergentes de un espíritu de odio y nosotros como ministros cristianos hemos orado por personas que estaban poseídas por espíritus de odio, que una vez que entran en trance y ese espíritu se manifiesta, son capaces de romper lo que sea, están en estado de inconsciencia. Y hemos orado por estas personas y han sido liberadas. Y luego que el espíritu de odio sale, tiene que entrar el espíritu de Dios para llenar ese hueco vacío, porque el espíritu de Dios no puede convivir con un demonio, sino que o está la luz, o está la oscuridad, o está el agua dulce, o el agua salada, pero no pueden convivir o coexistir en un mismo cuerpo, que en definitiva es el envase del área espiritual. Entonces, la Biblia es muy clara, reitero, y dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo, y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, que el único mediador, el único intercesor ante Dios y los hombres no es una mujer, ni son apóstoles ni santos, sino la persona de Jesucristo. Siempre desde acá estamos promoviendo y exaltando el nombre que es por encima de todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de ella, Jesucristo, Dios Hijo, ante el cual dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y a Él sea la gloria por siempre. Entonces los hombres crean reglas que van en contra de las leyes de Dios. Y por eso hoy la violencia está
desenfrenada en el mundo y en nuestra sociedad, que se caracterizó años atrás por ser un pueblo muy pasivo, muy tranquilo, y hoy hay crímenes todos los días, ejecuciones al mejor estilo de las películas de Hollywood, del lejano oeste, donde todo se arregla a tiros o a puñaladas, y realmente parece ser un problema sin solución. Y claro, están dejando afuera al autor de la paz, al príncipe de la paz, que es Jesucristo, quien dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cuál es la moral que se está imponiendo hoy día? No es la moral judeocristiana que nos caracterizó en la fundación de nuestra nación y de todos los países occidentales, etcétera, sino que hoy día esa moral ha sido sustituida sistemáticamente desde hace varias décadas por la moral humanista universal, que a nuestro juicio carece de valores, que como te digo una cosa, te digo la otra, sí, pero no, quizás, tal vez, no sé, vamos a ver. Esa moral tan ambigua donde si le sirve una cosa hoy es buena y mañana deja de serlo, qué bueno es, aunque nos llamen ultraderechistas, ultraconservadores y nos etiqueten de tantas cosas, qué bueno es permanecer en una línea, porque eso da garantías. Usted, si me conoció hace 20 años y me ve hoy, sigo siendo el mismo de hace 20 años, no soy retrógrado, lo que significa es que usted puede confiar, es que usted me conocí y sabe cómo pienso y no cambio, ni me alquilo, ni me vendo, pero hoy día usted escucha a un político que va a manifestar una posición de acuerdo a determinados temas y dentro de poco tiempo se cambia de partido, de ideología, lo alquilaron, se vendió y va a decirle una postura radicalmente opuesta. Como te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, estoy a favor de querer quedar bien con Dios y con el diablo a la vez. Deberíamos rechazar y erradicar esos políticos del panorama electoral, pero parece que son los más exitosos en estos tiempos, dado que son los que están a la vanguardia y se venden y se alquilan. Como decía el extinto Villanueva Saravia, un gran hombre, un gran político en su momento, él dijo: estoy asombrado, todo hombre tiene su precio, pero estoy asombrado qué barato cuestan algunos. Qué lástima que este hombre terminó tan joven su vida, pero hacen falta más hombres que sepan ponerse firme ante este tsunami de inmoralidad, de mentira, de engaño, de ideología que se ha metido en la educación, se ha metido en las leyes, en la justicia, en los gobiernos, en las organizaciones, y que ya no damos abasto en resistir y en mantener nuestros principios y valores que siempre nos han caracterizado. Que Dios les bendiga y será hasta mañana.